Buenos días a todos. Gracias por asistir a un webinar más de Fortnite Networking. El día de hoy vamos a tener la presentación con el ingeniero Luis Aguilar acerca de la marca Visol de despliegues de OLTs GPON. Luis, ingeniero en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el medio, que nos va a compartir el día de hoy su experiencia y conocimiento acerca de este despliegue para las redes de ISP con Visol. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que se conectan y nos acompañan hoy. Estamos acá para el webinar donde vamos a hablar de lo que es el despliegue de OLT GPON con el fabricante Visol. Mi nombre es Luis Aguilar. Tengo, como mencionó Ronald, ya tiempo trabajando en el área, en telecomunicaciones. Y bueno, voy a acompañarlos durante esta hora de webinar. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, plantéenla en el chat y cuando terminemos, típicamente damos respuesta a esas preguntas. Recuerden también que este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube de Fornet, cosa que si hay algo que pierden, se desconectan por algún momento o simplemente a lo mejor yo voy muy rápido y quieren ver algo con más calma, bueno, precisamente tienen el canal de YouTube para poder tenerlo allí con el detenimiento necesario. Muy bien, comencemos hablando de lo que es FTTH y las redes PON. FTTH significa fibra hacia el hogar, que no necesariamente tiene que ser hacia el hogar porque también podemos llegar con este tipo de servicio a un negocio. El FTTH utiliza fibra óptica monomodo para llegar hasta la ubicación del suscriptor, del cliente. PON significa red óptica pasiva. Las redes PON utilizan la fibra monomodo. Las redes pasivas, lo vamos a ver con unos diagramas más adelante, bueno, su nombre lo tiene debido a que los elementos que están involucrados son elementos que no tengo que energizar, no tengo que encender. Son componentes totalmente pasivos. Además de las redes pasivas, también tenemos enlaces activos para la interconexión de routers en proveedores de ISP. Están viendo en el diagrama lo que es una topología, una estructura típica de un ISP con conectividad vía fibra. Entonces, vamos a hacer por acá unas anotaciones. Fíjense, esto es lo que llamamos enlaces activos que utilizo para interconectar dos routers para llegar hacia mi nodo. Y luego tenemos acá todo lo que es el despliegue FTTH de fibra, en este caso hacia el hogar. El elemento principal es la OLT. Del lado del suscriptor colocamos un equipo que se llama ONU. Y todos los elementos que están en el medio de ellos dos son elementos pasivos, componentes pasivos. Esta misma estructura también la podemos tener en un ISP donde no necesariamente todos sus enlaces son vía fibra. También aquí tenemos, fíjense, enlaces troncales vía radio. Esto es lo que llamamos una topología híbrida. Pero en el tema que nos atañe, básicamente el principio es el mismo. Tengo mi OLT y mi red de FTTH para llegar al suscriptor. Diferencia, bueno, probablemente acá en este enlace tengo menos capacidad que acá. Entonces tengo que dimensionar mis planes en función a este potencial cuello de botella que va a representar el radioenlace. Ok, vamos a hablar de las tecnologías que se utilizan en las redes PON. Entonces, ¿cuál es la topología de una red PON? El elemento principal es la OLT. La OLT tiene uno o varios puertos uplink, ese es el nombre que se les da, los cuales utilizo para conectar la OLT con el router de ese nodo o con los routers, porque pudiese tener conexión con varios routers. La OLT va a tener también uno o varios puertos PON. Esos puertos PON son los que van a la red pasiva. Entonces, cada puerto PON típicamente va conectado a un primer splitter. Eso es lo que se llama el primer nivel de spliteo. Ese es el nombre coloquial que le damos. Típicamente, cada salida de ese splitter de primer nivel va a un segundo nivel de splitter. Y ya esas salidas de ese segundo nivel de splitter van directamente hacia los equipos que se instalan en el suscriptor, las ONUs.
Para el tráfico de descarga se utiliza una longitud de onda de 1490. Estoy hablando de GPON, porque vamos a ver que hay otros estándares que pueden utilizar una longitud de onda diferente. Para el tráfico de subida, la longitud de onda es 1310. Entonces, básicamente este es el esquema general de lo que es una red PON. En las redes PON se utilizan dos tecnologías. La primera de ellas es la multiplexación por división de onda, que se utiliza para que por una sola fibra pueda viajar la longitud de onda del tráfico ascendente y la longitud de onda del tráfico descendente. Inclusive otras longitudes de onda que, por ejemplo, lo que es el video de televisión, el video de RF. También lo puedo hacer que viaje por una sola fibra, por una misma fibra. Eso es la multiplexación por división de onda. Tenemos otra multiplexación que en este caso es por división de tiempo, el acceso múltiple por división de tiempo, el TDMA, que básicamente se utiliza para asignar slots de tiempos donde cada ONU va a tener su oportunidad de transmitir información. Eso necesita un sincronismo que viene dado por la OLT. Entonces aquí tenemos gráficamente lo que hace un multiplexor. Yo inyecto varias señales de luz con distintas longitudes de onda, viajan por una sola fibra y luego en el extremo opuesto las vuelvo a separar. Entonces, las señales ingresan al MUX y las separo en el DMUX. En cuanto a la multiplexación en el dominio del tiempo, esta solo se utiliza en el tráfico de subida. Pero antes de hablar de ella, vamos a hablar primero de cómo se maneja el tráfico de bajada. El tráfico de bajada funciona de la siguiente manera, fíjense. De la OLT se va a generar, véanlo así, vamos a utilizar este ejemplo, un tren. Un tren donde cada vagón contiene las tramas de un único suscriptor. Entonces tengo un tren con varios vagones donde está la información de cada suscriptor. Ese tren, cuando ingresa el splitter ¿qué hace? La información, la señal que está en su entrada, la va a replicar en todas sus salidas. Entonces ese mismo tren ahora lo tengo en todas las salidas del splitter. Quiere decir que a cada ONU llega el tren completo. La ONU, gracias a un ID, es capaz de identificar su vagón, el vagón que contiene las tramas, que contiene su información, toma ese vagón y descarta el resto. Entonces, en bajada, la técnica se llama Broadcast más ID. En subida es diferente. Aquí se utiliza TDM. La OLT sincroniza cada ONU, le da un slot de tiempo para que cada ONU pueda transmitir. Entonces llega todo en tiempos diferentes. Aquí utilizo TDM. Muy bien. ¿Cuáles son los equipos y componentes principales en las redes PON? El más importante es la OLT. Es el cerebro de la red PON. Es el terminal de línea óptica. Es el punto de partida de mi despliegue FTTH. Esa OLT se conecta a un router o switch en su puerto uplink. ¿Cuál es la función principal del OLT? Convertir, entramar y transmitir señales ópticas para la red pasiva y coordinar la multiplexación TDM que se realiza en el dispositivo del cliente que se llama ONU. Tenemos distintas marcas y modelos de OLT. Acá nosotros estamos enfocados en el fabricante Visol. Las OLTs van a tener como mínimo un puerto uplink y como mínimo un puerto PON. Dependiendo del tamaño y las características, bueno, probablemente voy a tener más puertos uplink y más puertos PON. También tiene puertos auxiliares, puertos de gestión, puerto de consola. Tienen unos ventiladores para mantener una temperatura adecuada el funcionamiento de los componentes electrónicos internos, de los diodos. Tengo dos tipos de OLT. Las que son compactas, que típicamente son de una unidad de rack, y las modulares, donde yo puedo insertar tarjetas con distintas características.
Del lado suscriptor, entonces tenemos la ONU. La ONU la tengo, hay varios modelos, pero vamos a catalogarla en dos tipos. Las SFU, que son las Single Family Unit, básicamente es la ONU más sencilla posible, que solo tiene, obviamente, su puerto óptico y un solo puerto Ethernet. Y tenemos las HGU, las Home Gateway Unit, que de alguna manera combina ONU con un router y Wi-Fi. Vamos a verlo así. Es una ONU más router Wi-Fi. El otro elemento, hay varios elementos pasivos involucrados, pero quizás el más importante es el splitter, porque es el que hace la magia. Es el que permite masificar ese servicio. También los tengo de distintos tipos. Los tengo conectorizados, así como lo están viendo en la imagen. También los tengo conectorizados, pero en algo que parece una especie de cassette. Y los tengo lo que se llaman desnudos, que los tengo que fusionar mediante, bueno, la fusionadora. Los splitters balanceados, porque hay otro tipo de splitter que no lo vamos a mencionar acá en el webinar, los splitters balanceados dividen su señal óptica por igual, dependiendo de la cantidad de salidas que tengan. Entonces, lo que ingresa en su entrada, valga la redundancia, él lo va a replicar por igual en todas sus salidas. Cada vez que se duplican las salidas del splitter, yo empiezo a tener una pérdida adicional de 3 dB, que son más o menos los saltos que están viendo acá. Entonces, mientras más salidas tenga mi splitter, más atenuación genera. Fíjense esto que dice acá. Cada división 1-2, o sea, cada vez que duplico las salidas, sacrifico aproximadamente 10 kilómetros. O sea, mientras más salidas, más atenuación, entonces ya no puedo llegar tan lejos. Vamos a hablar de los estándares PON. Si bien nosotros acá en el webinar estamos enfocados en lo que es GPON, GPON es solo uno de varios estándares PON. Acá en esta gráfica tenemos los principales. Tenemos el EPON, que de alguna manera fue el precursor de todo esto. El EPON nos permite contar con una velocidad simétrica teórica de 1.25 GB de subida y descarga. Realmente esto en un escenario real vienen siendo como unos 900 megas, porque bueno, tengo que restar cabeceras que son necesarias para que funcione el protocolo. Estas son las longitudes de onda que utiliza EPON, 1490 y 1310, y esta es la distancia máxima típica de ese potencial cliente más lejano. La máxima cantidad de clientes que me permite EPON por puerto son 64. Estamos hablando entonces de 64 ONUs por puerto. GPON, que es el tema principal de nuestro webinar, nos permite alcanzar una velocidad asimétrica en descarga de 2.5, en subida de 1.25. Esto es teórico, en la vida real eso va a ser un poco menos. Usa las mismas longitudes de EPON y la distancia máxima igual son 20 kilómetros. Pero aquí tengo la capacidad de conectar más ONUs por puerto PON. Luego tenemos XGPON, que es un estándar que me permite ahora alcanzar en descarga 10 GB. Trabaja en longitudes de onda diferentes a los dos anteriores y me permite alcanzar más cantidad de clientes, interconectar más cantidad de clientes por puerto PON y alcanzar mayores distancias. Finalmente, XS-PON, que es un estándar que me permite alcanzar de forma simétrica por puerto PON 10 GB, trabaja en las mismas longitudes de onda de XG-PON, puedo llegar más lejos en ese potencial cliente y 256 clientes por puerto PON. No son los únicos estándares, pero digamos que son los más utilizados. Cuando hablamos de clientes por puerto PON, tenemos que pensar, porque tiene una relación directa con los niveles de splitter. Por ejemplo, imagínense que la salida de un puerto PON de mi OLT, yo la conecto a un primer splitter 1.4. Eso es lo que llamamos primer nivel de spliteo. Cada salida de ese splitter 1.4 la utilizo para llegar a splitter 1.16. Eso es lo que llamamos segundo nivel de spliteo. A su vez,
cada salida del splitter 1.16 lo utilizo para interconectar las ONU de los clientes. Entonces, ¿cuál es la relación de spliteo total? 4 por 16. Estamos hablando de una relación de 64. Eso es lo mismo que decir que puedo conectar 64 clientes en el puerto PON. Por eso es que tienen una relación directa. Entonces, la relación de spliteo total es igual a clientes por puerto PON en la OLT. En este ejemplo, puedo tener hasta 64 clientes si sumo todo esto. Por puerto. Si utilizo otro puerto PON, esto se repite y podrían ser 64 clientes más. Cada estándar PON tiene su longitud de onda de subida y bajada definida. También tenemos una longitud de onda para el video. Eso me permite que yo pueda, por un solo hilo de fibra, utilizando algo que se llama elemento de coexistencia, el CEX, hacer que viajen distintas señales con distintas longitudes de onda asociadas a distintos estándares PON por una única fibra y que esas señales lleguen a mi suscriptor. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que yo le ofrezca a mi suscriptor, le instalo un modelo de ONU según el caso. Lo más importante de esto es que mi red pasiva yo no la estoy tocando, no la cambio. Una red pasiva bien hecha debería darnos 20 años de vida útil. Ok, vamos a hablar de los cálculos de potencia y ancho de banda. Vamos con este ejemplo. Primero con los cálculos de potencia. Para calcular el presupuesto óptico, lo primero que nosotros debemos conocer son las especificaciones del transceiver. El transceiver es el que se conecta en el puerto PON del OLT. Ese es el elemento que realmente transmite esa señal óptica. Esos transceivers se clasifican en algo que se llama clase óptica, que lo vamos a detallar un poco más adelante. Supongamos que yo inserté en mi puerto PON un transceiver de clase óptica B+. Y en las viviendas de los clientes yo voy a utilizar una ONU que también tiene una clase óptica B+. Entonces, vamos a primero hablar del canal descendente. Para el canal descendente yo evalúo la potencia con que transmite mi OLT, que básicamente es la potencia del transceiver, y la sensibilidad de la ONU. La sensibilidad es el valor mínimo de señal que necesita la ONU para funcionar. Entonces, aquí yo hago mi presupuesto óptico, que no es otra cosa que potencia de transmisión de la OLT menos la sensibilidad de la ONU. Ya saben que menos por menos da más. Entonces, mi presupuesto óptico es 29 dB. Eso es en el canal descendente. En el canal ascendente, utilizo como potencia de transmisión la potencia de mi ONU, que típicamente siempre va a ser menor a la potencia de la OLT, y utilizo la sensibilidad de la OLT. Entonces, ¿cuál es mi presupuesto? Menos 1, menos por menos, más 28, eso me da 27. ¿Qué significa presupuesto óptico? Lo mismo que para nosotros significa presupuesto. Si ustedes en su hogar tienen un presupuesto, bueno, ese es el dinero que pueden gastar en el mes, ¿correcto? Bueno, este presupuesto óptico son los debes que como máximo yo podría perder en ese trayecto que va desde la OLT hasta la ONU del potencial cliente más lejano. Siempre los cálculos se hacen pensando en ese cliente más lejano. Voy a perder debes, por supuesto, porque en ese trayecto yo tengo pérdidas por conectores, pérdida por atenuación de la propia fibra, pérdida por splitters. Lo importante es que lo que yo pierda sea menor a este presupuesto. Dicho de otra manera, yo no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces hablemos de las clases ópticas. Aquí tenemos las especificaciones de un transceiver, de una marca en particular, que tiene clase óptica B. Esto me dice cuál es su potencia máxima y mínima de transmisión, cuál es su sensibilidad y con qué valor se satura. A mano derecha tenemos un transceiver con clase óptica C+.
también nos indica cuál es su potencia máxima, su mínima, su mínimo valor de señal que necesita y con qué valor se satura. Entonces, cada vez que yo cambio de clase óptica a una clase óptica mayor, porque hay B+, C+, C++, C++, básicamente estoy utilizando un transceiver que va a tener mayor potencia de transmisión y una mejor sensibilidad. Para eso yo cambio de clase óptica. ¿Y por qué necesitaría cambiar de clase óptica? Porque quizás en un escenario con B+ no es factible y con C+ sí. Hablando de potencia de transmisión, cuando el transceiver nos da un valor máximo y uno mínimo, nosotros normalmente utilizamos un valor intermedio para los cálculos. Ok, entonces, ¿de qué va esto? Bueno, yo transmito con un valor desde mi OLT, 3 dB, por ejemplo, que es un valor intermedio que está aquí. Y esa señal, durante todo el trayecto en la red óptica pasiva, se va a ir atenuando por conectores, por fusiones, por splitters, por nuevas fusiones, por la distancia de la propia fibra, por fusiones y conectores. Si el valor que llega a la ONU está por encima de la sensibilidad y por debajo de la saturación, yo digo que entonces ese enlace es factible. Si ese valor queda fuera de este rango, no es factible. Entonces veamos este ejemplo rápidamente. Estoy transmitiendo con 3 dB. Ok. En mi red óptica me conseguí un primer conector que me genera una atenuación de 0.6 dB. Realicé mi primera fusión, 0.1 dB de atenuación. Llegué a un primer nivel de spliteo, 9 dB de atenuación. Llegué a un segundo nivel de spliteo, 12 dB de atenuación. Tuve que volver a fusionar, 0.1 dB. La propia fibra genera atenuación en base a la distancia. Supongamos que esta fibra, esto ya es un número hipotético, me genera una atenuación de 0.3 dB por kilómetro. En este ejemplo son 10 kilómetros. Me consigo una nueva fusión y un nuevo conector. Entonces, totalizo todas mis atenuaciones y se las resto a la potencia de inicio. Eso me da menos 22. ¿Es factible? Sí, porque estoy por encima de la sensibilidad y por debajo de la saturación. En la gráfica siguiente, podemos ver entonces, esto es un diagrama típico, un esquema típico de todos los elementos que están involucrados desde que yo salgo de mi OLT hasta que llego a la ONU del cliente. Esto es fundamental conocerlo porque así puedo calcular cuántas son las atenuaciones que están en el trayecto. Entonces puedo calcular las atenuaciones en el trayecto. Entonces yo voy a calcular cuántos conectores están involucrados, cuántas fusiones que voy a tener en las cajas de fusión o en las mangas, como se le dice típicamente, cuántos splitters. Si son 2 niveles de spliteo, yo contabilizo solo son 2 splitters. Un primer splitter aquí y un segundo splitter acá. Y así sigo todo mi trayecto contabilizando conectores y fusiones y splitter y la distancia de la propia fibra. Importante entender, porque aquí hay un numerito que dice 2, porque aquí se están encontrando 2 conectores en un coupler que está dentro del patch panel, por eso el numerito aquí es 2. Entonces yo evalúo todo eso y hago una tabla para calcular las pérdidas, que lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Ok, vamos a hablar de los cálculos de capacidad. Vamos con este ejemplo. Necesitamos entregar servicio de Internet a 576 potenciales suscriptores con un ancho de banda garantizado en un caso hipotético donde todos navegasen al mismo tiempo de 40 megas. Muy bien. En ese caso hipotético donde todos naveguen al mismo tiempo, les llegaría a 40 megas. En la vida real eso no va a ocurrir, pero siempre se hace el cálculo en el peor escenario. Ok. Mi primer nivel de spliteo va a ser 1.4 y mi segundo 1.16. Vamos a hacer estos cálculos para la descarga utilizando como tecnología GPON.
el potencial cliente más lejano está a 13 kilómetros. Entonces el primer cálculo es cantidad de puertos PON que necesita mi OLT. ¿Cuál es la fórmula? Suscriptores potenciales entre la capacidad por suscriptor. Eso me da, en este ejemplo, 23 gigas. 23 gigas lo divido en la capacidad de descarga que tiene el puerto PON y eso me da 9. Entonces yo necesito una OLT con 9 puertos para cumplir este requerimiento. ¿Cuántos clientes por puerto PON puedo conectar? Bueno, primer nivel de spliteo por segundo nivel, 64. Entonces necesito una OLT de 9 puertos, donde en cada puerto voy a conectar hasta un máximo de 64 suscriptores. ¿Cómo se ve esto de forma gráfica? Aquí lo tienen. Vamos a hacer estos cálculos primero con B+, a ver si es factible. Entonces, yo tengo una OLT que transmite con 3 dB y tiene una sensibilidad de menos 28. Los datos de la ONU. Su potencia es menos 1 y su sensibilidad menos 26. Y ya mencionamos que el cliente más lejano está a 13 kilómetros. Entonces yo voy a evaluar todas las pérdidas que están involucradas en este trayecto para llegar a ese potencial cliente. En este ejemplo, ¿cuántos conectores están involucrados? 1 por acá y 2 son 3, y 2 son 5, y 2 son 7, y 1 son 8. 8 conectores. ¿Y cuántas fusiones? 1, 2, 3, 4, 5 fusiones. Ok. Entonces, armamos una tabla como esta, donde vamos a totalizar la cantidad de conectores y empalmes y la pérdida que genera ese elemento. Estos son valores referenciales de 0.3 dB de atenuación por conector y 0.1 dB de atenuación por empalme. Vamos a contabilizar la atenuación que genera la fibra óptica de este ejemplo para la longitud de onda 1310, que se utiliza en la subida. En este ejemplo, esa fibra genera una atenuación de 0.35 dB por kilómetro. Entonces hay que multiplicarla por la cantidad de kilómetros. Lo mismo lo hacemos con la longitud de onda 1490, que en este ejemplo, su atenuación es de 0.24 dB por kilómetro. Tenemos un splitter 1.4 que genera una pérdida de 7 dB y un splitter 1.16 una pérdida de 14. Entonces, empezamos a totalizar, fíjense. Aquí totalizo en descarga. En descarga no tomo en cuenta la longitud de onda 1310 porque esa se utiliza para la subida, por eso es que dice aquí no aplica. En subida no tomo en cuenta la longitud de onda 1490, por eso aquí dice no aplica. Entonces, totalizo mis pérdidas en descarga 27.02. Totalizo mis pérdidas en subida 28.45. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito saber cuál es mi presupuesto. ¿Se acuerdan cómo lo vimos por acá? El presupuesto óptico. Bueno, acá nuevamente lo vamos a calcular, pero ahora con estos datos. Entonces, ¿cuál es mi presupuesto óptico en descarga? Potencia de transmisión de la OLT menos sensibilidad de la ONU. Eso es 29. A ese 29 le voy a restar 27 y eso me da 1.98. Ahorita hablamos de ese valor. Presupuesto óptico en subida. Potencia de transmisión de la ONU menos sensibilidad de la OLT. Eso me da 27. A eso le resto las pérdidas. Ok. En ambos casos dice que no es factible. Ok. Fíjense, hay algo que se llama margen de error, que la norma dice que debería ser igual o mayor a 3 dB. ¿Qué es el margen de error? Los dB adicionales que yo tengo que contemplar por futuras atenuaciones o degradaciones en los transmisores, por efectos del tiempo, por factores ambientales, atenuaciones que voy a tener adicional si me hacen un corte en la fibra y tengo que volver a fusionar, entonces es 0.1 dB que tengo que ir sumando. Entonces, para que un enlace se considere factible, este valor tiene que ser igual o mayor a 3. Y aquí me dio 1.98. No es factible.
¿Es factible al inicio? Sí, porque como es un valor positivo, si yo conecto un cliente a 13 kilómetros va a funcionar, pero en el tiempo, con las atenuaciones futuras, probablemente ese cliente va a empezar a tener problemas. Del lado subida, no es factible ni siquiera de inicio, porque el número me dio negativo. Muy bien, entonces ya vimos que con B+, este escenario no es factible. Entonces vamos a cambiar el transceiver de la OLT a una C+. Ahora tengo mayor potencia y mejor sensibilidad. Del lado de la ONU me quedé igual, yo no cambié ONU. Entonces vuelvo a calcular mi presupuesto óptico. Fíjense que ahora es mejor en ambos casos, porque tengo mayor potencia en la OLT y mejor sensibilidad en la OLT. Entonces el presupuesto le resto las pérdidas del caso anterior, estas que están por aquí, y ahora en ambos casos me da mayor a 3. Listo, resolví el problema con C+. Perfecto, hablemos ahora del esquema de transmisión que se utiliza en GPON. Empezando por el método de encapsulación. El método de encapsulación necesita algo que se llama las tramas GEM. Ese es el nombre que tienen las tramas en GPON. Entonces, en esas tramas GEM, en sentido descendiente, yo voy a transportar VLAN para el servicio de mi cliente. En el sentido ascendente, esa trama GEM va dentro de un contenedor. Ese contenedor tiene relación directa con el TDMA. ¿Por qué no existe el contenedor en la descarga? Porque en la descarga no usamos TDMA, sino usamos broadcast. Entonces, las tramas GEM, nuevamente, transporto las VLAN. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que la VLAN que está saliendo de mi router de nodo viaje de forma transparente por toda esta red PON y llegue hasta el servicio del suscriptor. Entonces, el método de encapsulación se llama GEM, que es un esquema de transporte de tramas de datos utilizado en sistemas de redes ópticas GPON compatibles con gigabits, porque lo que yo quiero transmitir por allí son gigabits o megabits. Entonces, GEM proporciona un mecanismo de trama de longitud variable para el transporte de servicios de datos a través de la red óptica pasiva. GEM son las iniciales de Gigabit Passive Optical Network Encapsulation Mode. Otro parámetro importante que se configura en la OLT es el DBA, el perfil DBA. Este define el ancho de banda de subida para el contenedor. Quiere decir que ese perfil se aplica a la configuración del contenedor que se abrevia TCON, distribuyendo de una mejor forma el ancho de banda de cada suscriptor. ¿Qué es el TCON? Lo vimos aquí en la imagen, ¿no? ¿Qué es el TCON? Es un contenedor de tráfico con un espacio virtual reservado para almacenar los GEM-PORT. El TCON tiene un ancho de banda asignado por el DBA. Cada TCON tiene un ID. Entonces el TCON va asociado al DBA. GEM-PORT. GEM-PORT es una tubería que está preparada para encapsular y transportar un servicio en particular, junto con el GEM Mapping, que se asocia a una VLAN. Entonces el GEM-PORT tiene relación directa con las VLAN que quiero transportar para el servicio. Esto es para que los paquetes encapsulados y enviados por la fibra óptica tengan un origen y un destino plenamente identificado. Cada GEM-PORT tiene un ID único. GEM Mapping. El GEM Mapping crea una relación entre el GEM-PORT, la VLAN, el contenedor y el DBA. Entonces aquí todas las configuraciones van anidadas. Una depende de la otra. El GEM Mapping está dentro de algo que se llama el Line Profile. ¿Qué es el Line Profile? El perfil de configuración. Es una plantilla que yo puedo utilizar para aplicársela a todas las ONT o las ONUs, que es lo mismo, facilitando la configuración. Un solo Line Profile es capaz de llevar voz y datos en un solo perfil. También asignar un ancho de banda, velocidad de transmisión y calidad de servicio. Service Port. El Service Port, que se traduce puerto de servicio, se utiliza para mapear la VLAN de suscriptor
perdón, la VLAN de servicio con la VLAN del cliente. Es decir, vuelvo al gráfico para mapear la VLAN que viene de mi router, que está por acá, que es la de servicio, con esta VLAN de cliente que se supone que tiene que llegar hasta el dispositivo de cliente. Entonces, el puerto de servicio crea una conexión, el del tráfico del lado usuario, que es el CVLAN, Customer VLAN, y el tráfico de la red de capa superior, que es la VLAN de servicio. También podemos usar el Service Port para limitar el ancho de banda del tráfico entrante y saliente, subida y descarga. La VLAN de usuario o VLAN de cliente, CVLAN, se utiliza para asignar el tipo de servicio al lado usuario. Proceso de activación. Muy bien. Cuando nosotros activamos una ONU en la OLT, ella queda referenciada con un identificador único, que es el ONU ID. Ese identificador es único para cada puerto PON. Imaginemos el siguiente caso, que ustedes tengan una ONU que está identificada con 0/5/85. Eso significa que es una ONU que está en la trama 0, slot 5, puerto PON 8, y está referenciada de forma lógica en ese puerto con el ID 5. Muy bien, hablemos de VLAN en FTTX y PON. Las redes GPON están pensadas para trabajar con VLAN, entonces es común, es lo normal y es lo que se recomienda que los servicios de los clientes se transporten en VLANs. Vamos a hablar del primer caso. Yo estoy enviando de mi router de nodo una VLAN troncal, la VLAN 455. Esa VLAN yo la tengo que recibir troncal en la OLT y la voy a propagar por todos mis splitters y va a llegar hacia todas las ONUs. Ok. Si la ONU es del tipo SFU, normalmente yo hago una configuración que es tipo bridge. Por eso dice que actúa como un switch. ¿Qué hace esa configuración? La ONU recibe en su puerto óptico la VLAN 455 de forma tagueada o troncal y luego remueve el tag y entrega los datos ya sin la VLAN al router del cliente. Entonces el cliente va a recibir IP por DHCP en la WAN, aquí en este router del cliente, de ese DHCP que está configurado en la VLAN acá en nuestro router de nodo. Este es un esquema el más transparente, vamos a decirlo así, que típicamente se utiliza en este modelo de ONUs. Si ya tengo una ONU del tipo HGU, entonces quizás la configuración es diferente. Para efectos de mi router de nodo hago lo mismo, envío tagueada la VLAN 455. Esa VLAN igual viaja tagueada y llega hasta la ONU del cliente, pero aquí la ONU no es bridge, sino que yo recibo la VLAN 455 como DHCP en la WAN de esta ONU. Y luego yo genero un DHCP vía LAN para entregar IP a los dispositivos del cliente de la propia ONU, de lo que sería el router de la ONU, vamos a decirlo así. Entonces aquí la ONU actúa como router. Un tercer caso es cuando estoy usando la VLAN 455, pero para que viaje un servicio PPPoE. Entonces mi router de nodo crea un PPPoE server en esa VLAN. Aquí sigo tagueando la VLAN 455, ya llega igual que el caso anterior hacia cada ONU, pero la diferencia aquí es que en la WAN de esa ONU yo voy a definir que el método va a ser PPPoE sobre VLAN. Y ocurre lo mismo que el caso anterior. La ONU genera un DHCP en su LAN para entregar la IP a los dispositivos del suscriptor. Aquí la ONU entonces también es un router. ¿Qué diferencia tiene con el escenario anterior? Que aquí tengo todas las ONUs en un mismo dominio de broadcast. Aquí las ONUs están encapsuladas en un túnel PPPoE que no me genera broadcast. Entonces, ¿cómo se configuran esas VLAN en MikroTik? Bueno, voy al menú Interface, pestaña VLAN, agrego la VLAN con su ID, en este ejemplo 455, en la interfaz que está conectada a la OLT. Le asigno IP a la VLAN y le creo un DHCP server.
Típicamente lo configuramos por acá en el DHCP Setup. Si es PPPoE, entonces tengo que crear la VLAN tal cual como el caso anterior. La diferencia es que a la VLAN no le voy a asignar IP ni DHCP. Simplemente creo la VLAN para que sea el transporte del PPPoE. Entonces, después que la VLAN está creada, me voy al menú PPP Profile, creo un perfil, asigno un IP local del túnel, voy a Secret, ahí creo mis usuarios y contraseña de mis clientes, asocio ese Secret al perfil y por cada cliente que estoy creado, le defino cuál es la IP que le voy a entregar en el campo Remote Address. Luego me voy a la pestaña PPPoE Servers. Ahí es donde activo el PPPoE sobre la VLAN, asociado al perfil creado en el paso anterior. Entonces, ese PPPoE va a ser transportado en la VLAN 455. Ok, entonces ahora sí, hablemos de Visol. Visol es un fabricante que tiene ya casi 20 años en el mercado, que bueno, podemos decir que tiene menos tiempo en Latinoamérica, desarrolla productos para redes ópticas, especialmente en todo lo que tiene que ver con redes FTTH. Ellos tienen varios modelos de OLT. Aquí simplemente les estoy mostrando dos de ellas. Son dos OLTs Visol, una de 8 puertos y otra de 16 puertos. Importante cuando yo veo la especificación del OLT, saber qué tipo de transceiver soporta para el tema de las clases ópticas, cuál es la máxima cantidad de ONUs que soporta por puerto, que esa es la relación de spliteo que les expliqué anteriormente, cuál es la distancia del cliente más lejano, qué longitudes de onda maneja. Entonces, ¿cómo se configura el último caso? Que realmente voy a explicar los dos porque el 90% tiene la misma configuración. Lo que es VLAN con DHCP y el segundo caso es PPPoE sobre VLAN. Ok. Bueno, el primer paso, obviamente, conectarme a la OLT, ¿no? Ella trae unas credenciales por defecto que están en la etiqueta del equipo. Ok, el primer paso es crear las VLANs. Eso se crea en el apartado VLAN, pestaña VLAN. Ahí creo mi VLAN, fíjense, la 455. Después que la creo, me voy a la pestaña VLAN por. Y ahí yo voy a decir, mira, yo la VLAN 455 la quiero recibir como troncal en el puerto Uplink Giga Ethernet 1, porque en ese puerto es donde está conectado el router. Ok, paso 3. Creación del perfil DBA. Todas las OLTs tienen un perfil por defecto, pero si no quiero trabajar con ese, puedo crear uno nuevo. Ese perfil les va a preguntar algo que se llama el type o tipo de perfil y la máxima velocidad. Atención con esto. Cuando trabajo con DBA, la máxima velocidad es la velocidad de subida, porque el DBA solo aplica en la estructura TDMA. Es decir, que si yo defino un límite en DBA, no me va a afectar la descarga. Si quiero limitar la descarga, la hago en la sección de Traffic Profile, no la hago por aquí. Ok, ¿por qué recomendamos utilizar tipo 4? Porque el tipo 4 es el que está definido para un servicio no dedicado, un servicio de máximo esfuerzo como típicamente es el Internet. Entonces, normalmente usamos tipo 4 en la configuración del profile DBA. Paso 4, creación del perfil de línea. Aquí es donde vamos a hacer un vínculo entre el contenedor, el gemport y la VLAN. Entonces vamos a Profile, Line Profile, y vamos a crear un perfil con un ID y un nombre. Normalmente se crea un perfil por puerto PON. Es el uso típico que se le da. Después que creo el perfil, lo tengo que editar. Cuando lo edito, entonces voy a empezar a crear mi contenedor, que le voy a asignar un ID y lo voy a asociar a un perfil DBA. Por ejemplo, el que les mostré en el caso anterior. Después voy a crear un gemport. Ese gemport lo voy a asociar al contenedor del paso anterior. Si tengo alguna regla para limitar la descarga, fíjense que lo puedo buscar por acá. Luego voy a la sección de servicio. Voy a crear un servicio que va a estar asociado al gemport
del paso anterior, donde voy a decirle que el modo VLAN está guiado y voy a escribir aquí el ID de la VLAN. Fíjense que todo lo que le estoy mostrando va anidado. Uno depende del anterior. Luego me voy a Service Port. Aquí básicamente le digo que el modo de servicio va a ser entregar una VLAN al usuario y aquí tengo que escribir la VLAN 2 veces, tanto en User VLAN como en Translate VLAN. Se define la misma. Luego vamos a Service Profile. En Service Profile voy a crear un perfil con un nombre y después nuevamente lo voy a editar, como en el caso anterior. En el Service Profile yo le voy a decir que el modo de trabajo va a ser TAC. Con la VLAN, bueno, tal o cual. En nuestro ejemplo, la 455. Ese line profile que creamos y este service profile que creamos, los voy a utilizar en una sección que se llama AutoLearn, de autoaprendizaje. Ok. La autenticación de las ONUs. En la sección AutoFind me deberían aparecer, si todo está bien, si no hay ningún problema físico de conectividad, las ONUs que yo voy conectando a mi red. Entonces aquí las voy a agregar. Después que las agrego, me van a aparecer en la lista de ONUs. Y ahí es donde yo voy a configurar. Fíjense algo. Si yo voy a trabajar con el AutoLearn y selecciono que para el PON 1 voy a trabajar con el perfil de línea y el Service Profile del caso anterior que les expliqué, todas las ONUs que yo conecte a ese puerto PON 1 ya van a tomar esa configuración. Pero si yo no quiero hacerlo así, sino que yo quiero configurar cada ONU de forma individual, entonces lo hago por acá en config de cada ONU. De todas formas, yo igual voy a tener que hacer algunas configuraciones de forma individual. Y ya se las voy a explicar. Son las configuraciones de la WAN. El AutoLearn lo que me garantiza es que el contenedor Gempor y Service y por VLAN se tomen automáticamente cada vez que yo conecto una nueva ONU. Pero de forma manual yo tengo que ir a config en cada ONU y acceder a la pestaña que se llama WAN. Porque ahí es donde yo le voy a decir que su conexión va a ser, por ejemplo, PPPoE sobre VLAN. O simplemente VLAN con DHCP. En cualquier caso, tengo que especificar el ID de la VLAN. Si es PPPoE, entonces tengo que definir un nombre de usuario y password que coincida con lo que está en secret en mi router MikroTik. Algo importante, si la ONU es Visol o una marca compatible, yo voy a tener acceso a este menú que se llama WAN y puedo configurar la WAN desde la propia OLT. Lo que me va a tocar configurar ya de forma directa, conectada a cada ONU, son los parámetros LAN y los parámetros de Wi-Fi, sobre todo los de Wi-Fi. Si la ONU que yo estoy conectando a mi OLT Visol no es 100% compatible, entonces probablemente ni siquiera pueda hacer configuraciones de WAN. Y todo lo tengo que hacer conectándome con un patchcore desde mi laptop a esa ONU y configurar absolutamente todo. ¿Va a funcionar? Sí. Si está correcto lo que ella tomó de aquí de contenedores en por y service y por VLAN, va a funcionar. Simplemente que cuando no es 100% compatible, bueno, acá tengo que dedicar un poco más de tiempo. Voy a perder un poco más de tiempo en esa configuración. Muy bien. Entonces, esto es lo que teníamos preparado. Yo les voy a mostrar acá. Nos quedan 5 minutos para que vean una OLT. Permítanme un momento. Y vean los campos que les mencioné. Ok, aquí estoy conectado a una OLT. Esta es una OLT GPON Mini.
de un solo puerto. Esta es la más, digamos que la más compacta posible. Entonces, fíjense, en OLT Configuration VLAN, aquí es donde yo creo las VLAN. Vamos a crear la VLAN 455. O sea, no está aquí, no. Ok, 455. Vamos a ver de todas formas que no esté. No está, ok. Descripción, ok, VLAN 455, que la voy a utilizar para que sea un PPP OE sobre VLAN. Le digo agregar. Después que la agrego, fíjense, va a estar por acá. Me voy a VLAN por, y aquí yo le digo la VLAN 455, la quiero recibir troncal o híbrido, que híbrido también se comporta similar, tipo TAC, en el puerto Uplink Giga Ethernet 1 y Submit. Y ya la VLAN me queda por acá definida como troncal en ese puerto. Ese es el primer paso. Luego me voy ya a la configuración ONU Configuration y empiezo a configurar el profile. Lo primero es el DBA. Fíjense que aquí él trae unos por defecto, yo puedo crear otros. ¿Qué les recomendé yo? Que si voy a crear uno que sea tipo 4. Luego me voy a Line Profile y entonces creo mi perfil de línea. Vamos a crear el de la VLAN 455. Le doy a agregar Profile. VLAN 455. Agrego. Ahora tengo que editarlo. Ok. El primer paso es el contenedor. Bueno, vamos a crear el contenedor 1, que lo vamos a llamar contenedor 1 y asociarlo al perfil de DBA que tiene la limitación que yo quiero. Le doy a agregar. Luego me voy a Genport y le digo, bueno, quiero agregar el Genport 1 asociado al contenedor 1, que es el del paso anterior, y lo vamos a llamar Gen 1. Si quiero limitar velocidad de descarga y subida, fíjense que lo puedo hacer por acá. En nuestro caso, en este ejemplo no voy a hacerlo. Luego me voy a Service y aquí le digo, bueno, quiero crear un servicio 1 asociado al Genport del paso anterior, que voy a trabajar con VLAN TAC y va a ser la 455. Y agrego. Luego me voy a Service Profile y voy a crear un servicio para la VLAN 455. Le digo Add Profile y va a ser el Service Profile de la VLAN 455. Después que lo agrego, le digo modificar. Y aquí le digo, tú vas a trabajar tipo TAC en el port ID 1 con la VLAN 455. Y ya estamos listos. En la OLT Mini hay menos campos. En esta OLT no están todos los campos que les expliqué porque yo les expliqué los campos de una OLT, digamos, convencional, de las grandes. En la Mini no están todas las opciones. Con estas que ya les acabo de mostrar ya es suficiente para que funcione. Luego que tengo esto, entonces me voy a ONU, Configuration, AutoLearn. Y aquí yo le digo, mira, todo lo que se conecta a tu PON 1 va a usar el perfil de línea 455 y el Service VLAN 455 y aplico. Nos dice un mensaje que esto va a generar una desconexión de las ONUs que están en línea. Le digo que sí. Muy bien. Entonces ahora, en la sección donde están las ONUs, si yo las borro y espero unos segundos que vuelvan a aparecer, si todo está bien, deberían tomar los datos del Line Profile y el Service Profile. Ok. Mientras eso ocurre, vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Bien, vamos entonces a la zona de chat. Muchas gracias, Luis. Excelente exposición y presentación acerca de las topologías de redes GPON con Visual, ¿no? Creo que todos coinciden que son las prácticas diarias lo que nos permiten, pues, a nosotros poder tener esta experiencia y el buen uso de estos productos y de la marca dentro de sus estructuras. Bueno, pasemos a las consultas. Les invitamos a todos a unirse a la zona de chat para poder hacer las consultas a Luis. Y bueno, empezamos. El señor Jorge Palacios, ¿puedo conectar más OLTs en lugar de clientes y seguir la red?
Claro, Jorge, tú tienes una limitación que te la da la OLT con que estás trabajando. Si se te agotan los puertos PON, bueno, te toca utilizar una OLT nueva para seguir agregando clientes. La siguiente pregunta, ¿los transceivers pueden dar métricas o características de monitoreo en el enlace? Tú puedes ver, fíjense, por acá, tú puedes ver información óptica. Estoy en la sección donde está el listado de ONUs, en ONU Optical Information. Aquí tienen la potencia que está recibiendo la ONU desde la OLT. Y aquí tienen la potencia que está recibiendo, para ver, esta es la RX, ok, esto es lo que está recibiendo la OLT de la ONU y esto es lo que recibe la ONU de la OLT. Entonces sí hay estadísticas, fíjense. Aquí tengo estadísticas de la potencia de transmisión de cada ONU. Si quiero ver la estadística del transceiver, entonces voy a OLT Information. Vamos a ver si esto nos los muestra por acá. Aquí nos los muestra. OLT Configuration. Es que esta ONU, como es más pequeña, tiene algunas cosas que no nos muestra. Aquí, sé que en alguna parte por acá nos muestra la potencia de transmisión de la ONU, del transceiver de la OLT, perdón. Vamos a ver si lo vemos por acá. Diagnóstico, vamos a ver, ¿no? System. Ok, esta no, probablemente no lo muestre de forma directa. Pero te muestra qué potencia está recibiendo en la ONU. Entonces es un buen indicativo igual. Lo otro que les quería mostrar, fíjense, ya apliqué el cambio, reinicié las ONUs. ¿Cómo sé si el cambio funcionó? Bueno, voy a la configuración de cualquiera de ellas y me voy a la pestaña servicio. Fíjense que ya me aparece que está trabajando con la VLAN 455. ¿Cuál es el paso que sigue? Configurarle la WAN. Ese sería el paso y ya esa ONU quedaría operativa. Por aquí hay otra pregunta que nos hace Ronnie. Okay. ¿Cómo se haría el diseño a nivel IP para cada ONU? Todas las ONUs compartidas, la misma subred que les da el router o le da el router o le da la OLT. Ok, fíjate, Ronnie, depende cómo quieras trabajar. Si tú estás trabajando en AutoLearn, entonces tú estás obligado a utilizar un perfil para todas las ONUs que dependan de ese puerto PON. Entonces, típicamente todas esas ONUs, supongamos que tienes 64 ONUs conectadas al puerto PON número 1. Bueno, todas esas van a trabajar con una VLAN. Quizás ya en el puerto 2 puedes usar otra VLAN diferente para los clientes de ese puerto PON, porque el line profile se asocia a un puerto PON. Perfecto. También, otra pregunta que dejó por allí Oscar, ¿el OLT de un puerto, el control de tráfico se hace individual o se pueden crear perfiles para usar dependiendo del usuario? En esta OLT, Oscar, tienes ciertas limitaciones. En las OLTs grandes sí puedes crear perfiles dependiendo del usuario. Tienes más libertad en cuanto a lo que puedes hacer dependiendo de si quieres aplicar limitaciones diferentes en ONUs bajo ciertos criterios. No estás obligado a que todo lo haga el mismo perfil, vamos a decirlo así. Pero la OLT Mini, que es la que le estoy mostrando en pantalla, como está pensada por un despliegue pequeño, bueno, está limitada en cuanto a opciones. Luis, una pregunta muy válida, creo que no se nos puede pasar por alto, es que nos preguntan sobre la compatibilidad. Creo que es muy importante, aunque no se puede mencionar mucho el tema de otras marcas, pero sí es importante conocer acerca sobre esta compatibilidad con otras marcas, principalmente con el tema de ONUS o OLT u OLTs u ONUS. Bueno, fíjense, sin nombrar marcas, yo le puedo decir que Visol es uno de los fabricantes que te garantiza mayor compatibilidad con ONUs de terceros. Hay dos marcas bien famosas en el mundo, que son también de Asia. Bueno, les puedo decir que esas marcas las pueden usar, las ONUs de esa marca, de esas marcas, las pueden utilizar con Visol sin problema. Muy importante lo que acabas de decir, muy importante. Creo que eso ayuda mucho y es
clave en el éxito de Visol dentro de las estructuras FTTH. Es ¿Sí? Bueno, correcto. podemos seguir aquí. Va a estar grabado el webinar en el canal YouTube que nos han preguntado. Algo que nos pregunta Edwin, ¿el reuso o limitación de ancho de banda lo recomienda en OLT o en el router MikroTik? Fíjense, si bien tú puedes configurar planes y trabajar con reuso en la OLT, siempre es mejor hacerlo en el router. La OLT, cuando tú le cargas tareas adicionales, bueno, el CPU va a sufrir, va a subir, va a sufrir el equipo y probablemente entonces algunas cosas ya no te funcionen de la mejor manera. Siempre, por lo menos yo siempre voy a recomendar que hagamos las configuraciones y manejo de ancho de banda en el router. Perfecto, perfecto. Sí, eso es muy importante porque hay mucha confusión en el tema dónde lo hago, en el OLT o en el router de borde, ¿no? Eso es muy común y Es, pasa, cor ¿no? Pero yo es creo que correcto. como dice, cada uno tiene su segmentación y cada uno tiene su función dentro de la red. Es correcto. Fíjense, esto es lo que aquí un compañero nos apoyó, que no recordaba, donde vemos la estadística del puerto óptico de la OLT, aquí en la sección OLT Configuration PON. Aquí nos muestra con qué potencia está transmitiendo. Sí. Entonces aquí veo la estadística global porque el puerto PON está asociado a todas las ONUs y en la sección de ONU Configuration, en Optical Information ya veo la información desglosada por ONU, lo que recibe cada una y con qué potencia está transmitiendo cada una. Sí. No sé si queda alguna otra pregunta, algún otro Sí, comentario. hay muchas preguntas, hay mucho dinamismo en todos nuestros aliados, porque obviamente es un tema muy interesante y muy abierto también, ¿no? Para consultar. Vamos a responder un par de preguntas más antes de concluir, Luis. Para salir de duda, la OLT en la que gestiona toda la comunicación en las ONUs, por lo que es imposible que dos ONUs se comuniquen en modo brief sin que exista la OLT de intermedio. Es correcto, es correcto. Las ONUs sin OLT no, son un cascarón vacío, no tienen sentido, necesitan de la OLT. ¿Qué pasa cuando una ONU deja de funcionar o un suscriptor deja de usarlo o se cancela en esa salida? Se coloca una carga fantasma. Ok, fíjense, algo bien importante. La ONU no transmite si no recibe la indicación de la OLT. Si tú, si tú en ese, obviamente, si tú desconectas el, el conector de la ONU y ahí colocas un transmisor, inyectas una señal, esa señal va a llegar a la OLT. Pudiese inclusive hasta generar un daño. Sí. Sí, hay que tomar todas las precauciones. Bueno, vamos a leer una última pregunta. ¿Los Gen Ports, los TCOMs, se los crea por puerto PON? Y si tienen un límite en la recomendación. Fíjate, vamos rápidamente con una imagen acá de la presentación. Tú en un GenPort, quiero mostrarle la imagen, vamos a ver un momento, aquí está. Tú en un GenPort puedes transportar varias VLANs. O sea, no necesitas crear múltiples GenPort. Tú puedes tener un solo contenedor con un solo GenPort y ahí puedes, en la sección de GenMapping, transportar varias VLANs. Normalmente no transportas más de 3 VLAN a un cliente. O sea, 3 VLAN sería como el caso más grande, ¿no? Te tienes servicio triple play, todo IP. Voz sobre IP, televisión IP y el Internet. Ahí usarías 3 VLANs. No hay, o sea, no sé en qué otro caso tú necesitarías más VLAN para hacérselas llegar a un suscriptor. Entonces, creo que con eso puedes manejarlo sin problema. Quiero mencionar algo importante porque veo que es una pregunta que están haciendo. El tema del reuso es un tema que hemos tocado en webinar pasados. Pueden visitar el canal de YouTube de Fornet y ahí hablamos de cómo es ese cálculo del reuso. Acá obviamente no dio tiempo para más. Igual, no sé qué opinas tú, Ronald. Podemos hacerle llegar a los compañeros alguna especie de encuesta
sí que ellos quieren que ahondemos en algún tema específico de lo que vimos hoy, porque hoy fue algo muy general, donde hablamos de muchas cosas, pero sin profundizar tanto. Sí, perfecto. Así es, Luis. Yo creo que es importante, nosotros vamos a enviarles un email acerca del material de esta presentación y bueno, nos pueden contestar. Claro que sí, en el chat también lo pueden hacer. Todas esas recomendaciones, porque como en el diario práctico, en el trabajo diario que tenemos dentro de las estructuras, tenemos muchas experiencias que las podemos compartir y al mismo tiempo poder solucionar. Para eso estamos nuestros aliados de negocios y creo que con Fornet y en este caso contigo, Luis, lo podemos hacer. Es así. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Luis, por esta participación. Ha sido muy importante. Agradecemos a todo el público que ha asistido a este webinar más de Fornet Networking. Y bueno, agradeciendo el tiempo, agradeciendo también a todas, a todos que han estado atentos a la participación. Y bueno, nos veremos en un próximo webinar. Gracias a ti también, Luis. Vale, gracias, Rona. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos pronto. Feliz tarde.